Que el Señor les bendiga, hermanos, amados en Cristo. Les invito a tener abiertas sus Biblias en Hechos capítulo 3 y vamos a dar lectura de los versículos 11 al 36. Yo voy a dar lectura a este pasaje, usted siga con su vista. Dice así la palabra del Señor. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Oremos. Padre, en tus manos ponemos este tiempo. Sé glorificado, Señor. Glorifica tu palabra, Señor, y trae bendición a tu pueblo a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Qué es evangelizar? Muchos teólogos de sana doctrina concuerdan que uno de los grandes problemas de la iglesia del siglo XXI y que constituye el blanco de ataque de Satanás es justamente la proclamación del evangelio. Ya sea a través de dos estrategias, ya sea que las iglesias que tienen y defienden el evangelio en toda su pureza no lo proclamen, o que iglesias con más recursos, con mayor influencia en la sociedad, prediquen un pseudo evangelio, un evangelio totalmente distorsionado y corrompido. Debemos recordar, amados hermanos, que en el plan eterno de Dios, este plan de los siglos, incluye que su nombre sea conocido en toda la tierra. Como lo dice el profeta Habacuc en Habacuc 2:14, porque la gloria de Jehová, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El plan de Dios es que toda la tierra, todos los hombres y todas las culturas conozcan a Dios. Y esto va a ser posible a través de la proclamación del evangelio. Y Dios ha delegado esta tarea a su iglesia. A través de la Gran Comisión, usted conoce el pasaje. Jesús dijo en Mateo 28, a partir del 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínense por un momento, hermanos, que es una situación
hipotética, por supuesto, que viviera todavía entre nosotros el apóstol Pedro. Y nosotros como iglesia estamos interesados de que alguien nos venga a dar un taller de evangelismo. Y entonces ya está el anuncio, próximamente taller de evangelismo, titulado ¿Cómo evangelizar o qué es evangelizar? Conferencista, el apóstol Pedro. Bueno, eso no es necesario. ¿Por qué? Porque en este segundo mensaje predicado por Pedro, hermanos, nosotros tenemos todo ese taller de evangelismo. Nosotros en esta predicación que tenemos registrada en el libro de los Hechos, aquí nosotros podemos tomar los elementos que constituyen evangelizar, el concepto de evangelizar. Pero antes de entrar en la exposición del texto bíblico, quisiera hacer referencia y considero importante mencionar qué no es evangelizar. ¿Qué cosa no es evangelizar? Y en primer lugar, evangelizar no es hacer proselitismo religioso. Nosotros, hermanos, no estamos interesados en tener correligionarios, es decir, simplemente que gente que profesa otra fe, ya sea dentro de las diferentes esferas del cristianismo o de otra fe distinta, adopte simplemente una nueva religión. Nosotros no somos divulgadores de religión. Una persona puede abandonar un credo, adoptar nuestro credo, por lo menos de forma externa, y seguir siendo una persona que va camino a la perdición. Así que no se trata de evangelizar, no es el simple hecho de hacer proselitismo religioso. Tampoco evangelizar significa utilizar la fuerza del Estado para hacer que la gente se convierta al cristianismo. Usted puede pensar, esto suena muy duro, pero en siglos pasados eso fue lo que ocurrió. Tanto del lado del romanismo, con la conquista de estas tierras, esa fue la manera en la cual se implementó dicho credo. Y bueno, en muchas otras partes se ha utilizado la fuerza del Estado para tratar de proclamar o hacer a la gente cristiana. Eso no es el propósito, eso no es evangelizar. Evangelizar tampoco es utilizar técnicas psicológicas de mercadeo o de ventas para hacer que la gente abrace el cristianismo. Los evangelistas, los predicadores del evangelio no somos vendedores. Ya lo hemos mencionado muchas veces y lo repetiremos hasta el cansancio. Nosotros no estamos aquí para utilizar técnicas de convencimiento para que la gente haga una profesión de fe. Evangelizar tampoco es ofrecer una vida llena de éxito financiero, llena de salud física y de prosperidad en nuestras relaciones a cambio de decirle sí a Cristo. Tristemente, esa es una de las formas de perversión del evangelio que se está utilizando hoy en día. Ven a Cristo, le dicen a la gente, recibe a Jesús y todos tus problemas serán resueltos. Tus negocios mejorarán, tu salud mejorará, serás sanado. Y le ofrecen una vida que Jesús jamás ofreció. De hecho, introducirse en el cristianismo, aceptar el cristianismo, iniciar en el camino de Jesús, implica estar dispuesto a sufrir. Y hermanos, no importa cuánto tengas en la fe cristiana y si eres nuevo creyente, hermanos, debes de saber, ser cristiano implica sufrir oposición, implica sufrir muchas cosas. Y por si te habían engañado, déjame decirte, los cristianos también se enferman. A los cristianos también les diagnostican cáncer. A los cristianos en medio de una pandemia también les da COVID y también pueden morir por COVID. Los cristianos también son víctimas de asalto y de la inseguridad pública. También se les meten a las casas.
Bueno, eso estoy hablando simplemente de aspectos que son comunes a todos los seres humanos, pero también debemos de saber, hermanos, que los cristianos tenemos, por el simple hecho de profesar una fe en Cristo y una lealtad a Jesús, estamos más expuestos a ser incomprendidos, a ser despreciados, a ser rechazados y a que no ser tomados en cuenta en muchas ocasiones. Así que ser cristiano no significa convertirte en la gente más popular del salón de clases o del trabajo, de la oficina o del taller. No. Ser cristiano implica que se sufrirá. Bueno, pero habiendo dicho que no es evangelizar, hermanos, vayamos a la Escritura. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué principios encontramos aquí en este sermón de Pedro, segundo sermón de Pedro? Recordemos qué había pasado, hermanos. La iglesia cristiana estaba naciendo, acababa de nacer en Pentecostés y había dado ese día el apóstol Pedro ya un primer sermón de donde hubo un fruto de 3,000 almas. Y de ahí se vino un gran avivamiento. La nueva iglesia había tenido un crecimiento exponencial y estaban cumpliendo con las 6 funciones básicas de la iglesia que ya hemos mencionado. La proclamación del evangelio, la enseñanza bíblica, el compañerismo, el servicio cristiano hacia adentro y hacia afuera, la observancia de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Estaba llevando a cabo la vida normal de la iglesia, por lo cual existe la iglesia. Y en este periodo de transición, recordemos que estamos todavía hablando de una iglesia constituida por gente judía. Y en este periodo de transición, pues todavía se conservaban algunas prácticas del judaísmo por parte de los cristianos. Y Pedro y Juan, estos apóstoles, como parte de esta observancia todavía de las costumbres judías, practicaban la oración diaria. Y ellos iban a una de las 3 horas de la oración, a la de las 3 de la tarde, que era, por cierto, la hora del sacrificio de la tarde, al templo a hacer la oración. Y ahí se encontraron a un hombre cojo de nacimiento que la gente llegaba y lo ponía ahí para que pidiese limosna. Este hombre, al verlos, les rogaba que les diese limosna. Pedro y Juan, fijándole en los ojos, le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ahí, en ese momento, ocurrió un milagro. Un milagro que para la gente que lo presenció, hermanos, no había ninguna duda de que había habido un milagro. Ese hombre que nunca había aprendido a caminar, de un brinco se levantó y empezó a saltar y a caminar. Era una señal manifiesta. Y vemos cómo después, en el versículo 22, versículo 11, capítulo 3, versículo 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Recordemos que este hombre cojo era puesto en la puerta la hermosa, que está en el lado oriental del templo, y justamente en el lado oriental también se encontraba un pórtico que era una serie de columnas majestuosas que había mandado a construir el rey Salomón, y ahí se congregó la gente cuando se dieron cuenta y se corrió el rumor de que había ocurrido un milagro y que los instrumentos humanos habían sido Pedro y Juan. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y esa es la primer razón o la primer característica de lo que significa evangelizar, hermanos. Evangelizar es dirigir la mirada de la gente hacia Dios. Repito, evangelizar es dirigir la mirada de la gente hacia Dios. Leo nuevamente el versículo 12 y la primera parte del 13. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Evangelizar es hacer que la gente te deje de ver a ti
y tú logres que la gente empiece a ver a Dios. Una de las características de nuestra condición caída y pecaminosa de los seres humanos es nuestro deseo a que los reflectores se atraigan hacia mi persona, hacia nuestras personas. ¿No es cierto? Tenemos un hambre de admiración, un hambre de que la gente nos reconozca, pero eso es parte de la naturaleza caída y pecaminosa, hermanos. El liderazgo según el mundo alimenta esta ambición por atraerse a uno mismo la gloria. El liderazgo según el mundo te va a decir y te va a enseñar cómo puedes tener seguidores tú. Y ahora en esta época de las redes sociales, el éxito e incluso la remuneración económica va en función de cuántos seguidores tengas en Facebook, en Twitter, en YouTube. Así que el liderazgo según el mundo te impulsa para que tú tengas seguidores. Pero el liderazgo según Dios no te da seguidores a ti. El liderazgo según Dios es un liderazgo que te va a indicar que tú señales y que hagas que otros sigan a Cristo, que Jesús sea el que tenga seguidores. Que las miradas y los reflectores no se dirijan a nosotros, sino a Cristo. Que no me vean a mí, que vean a Cristo. Y eso es justamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder hubiésemos hecho andar a este hombre cojo que nació cojo, discapacitado. En nosotros no existe un poder, ya lo dijimos en la predicación pasada. El ser humano no tiene poder para alterar las leyes de la naturaleza y de la creación de Dios. El ser humano no tiene poder para hacer que una persona que nació discapacitada de sus extremidades inferiores, de repente sus tendones empiecen a firmar, sus músculos empiecen a fortalecerse y él, sin haber aprendido a andar, empiece no solamente a caminar, sino a saltar. Este poder fue un poder conferido por el Señor. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre toda enfermedad. Pedro y Juan no buscaban los reflectores, ni buscaban que la gente pusiera su mirada en ellos. Note cómo ellos están al decir que no fue su poder. Ellos tenían los pies sobre la tierra y no había ninguna intención malévola en su corazón para aprovecharse de este milagro y atraerse para sí la gloria o para obtener un beneficio económico o de poder. Ellos sabían que el poder que sanó al hombre con discapacidad no era un poder de ellos, sino un poder conferido por el Señor. Una expresión evangelística y misionera en los salmos, hermanos, que encontramos en el Salmo 96 y en el Salmo 105 es: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. No estamos aquí para darnos la gloria a nosotros mismos. No estamos aquí los predicadores para tener muchos seguidores y para que la gente nos siga o nos admire. Nosotros los predicadores y un verdadero predicador del evangelio buscará que la gente mire a Jesús. Buscará dirigir las miradas de la gente a Jesús y a su poder. Proclamará, pues, las maravillas de Dios. Una de las funciones básicas de la iglesia es la proclamación del evangelio. La iglesia es la encargada de cumplir con esta tarea. La iglesia, hermanos, de hecho, es la embajada en la tierra del reino celestial. El reino celestial tiene una embajada aquí en la tierra y eso es la iglesia. Así debemos visualizarnos. Y cuando la iglesia proclama el evangelio, está dando una proclama real a nombre del rey a quien representa. Cuando la iglesia predica el evangelio, está dando una proclama real a nombre del rey que representa.
cuando he tenido cargos en la Secretaría de Salud, por la voluntad de Dios y con humildad lo comparto, en algunas ocasiones nos han enviado a atender entrevistas a los medios de comunicación, y una de las recomendaciones, o más bien instrucciones que se nos da por parte de la Dirección de Comunicación Social, es que siempre en la entrevista hagamos referencia a que los logros que citemos en materia de salud, siempre hagamos referencia a que es gracias pues al compromiso que el gobierno del Estado, encabezado por quien esté a cargo del gobierno en ese momento, está teniendo con la población. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque uno no va como funcionario público hablando a su propio nombre, uno va representando a un gobierno. Bueno, esto lo tomo como ilustración, hermanos, porque cuando la iglesia proclama el evangelio, no se está proclamando a sí misma. No está hablando a nombre propio. No estamos hablando a nuestro propio nombre, nos estamos proclamando a nosotros mismos. Debemos dirigir la mirada hacia Dios. Debemos hacer que la gente le dé la gloria a Dios. Pero regresando a esos textos de los salmos que mencionaba anteriormente hace un momento, Salmo 96.3 y Salmo 105.1, la expresión evangelizar, hermanos, o el verbo evangelizar implica proclamar a las naciones dos cosas: quién es Dios y qué ha hecho Dios. Proclamar el evangelio es hablar de Dios. Nadie puede hablar de alguien que no conoce. Nadie puede hablar de hechos que no le constan. Ahora bien, no estoy diciendo, hermanos, con esto que debamos evangelizar implique dar toda una lección de teología acerca de teología propia a nivel de seminario de quién es Dios y todo un desarrollo exhaustivo de sus atributos, pero sí iniciar nuestra proclamación de nuestro mensaje haciendo referencia a quién es Dios. Entonces, en primer lugar, hermanos, evangelizar es hablarle de Dios a la gente. Existe Dios, y este Dios es santo, y este Dios ha hecho una obra maravillosa en el mundo. Es poderoso, es bondadoso, es amoroso, pero Él es santo. Y hacer referencia justamente a la santidad, hermanos, nos va a llevar a desarrollar el siguiente punto. Entonces, ya hemos dicho, evangelizar es dirigir la mirada de la gente hacia Dios, como lo hizo Pedro aquí en su segundo sermón. Pero vamos a ver otro punto. Evangelizar también es dirigir la mirada de la gente hacia nuestra condición pecaminosa. Versículos 13, segunda parte, y hasta el versículo 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, note, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, otra vez, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y todavía en el versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hay una palabra, si notó aquí, hay una palabra que se repite en el versículo 13 y 14. La palabra es negasteis. Ahora yo le pregunto, ¿quién está predicando aquí? El apóstol Pedro. ¿Qué hizo Pedro el día que Jesús fue entregado en esa madrugada antes de que el gallo cantara? Negó al Señor 3 veces. Esto es evidente, hermanos, porque Pedro está predicando al pueblo de Jerusalén y está señalando en este punto de su sermón un pecado. Les está señalando a ellos un pecado. Ustedes negaron al Santo Hijo de Dios. Es una referencia, una acusación directa al pueblo. Para esto se necesita bastante valor. Evangelizar, hermanos, significa dirigir la mirada de la gente hacia su condición pecaminosa. Pedro pudo haber pensado que hacer ese señalamiento era políticamente incorrecto. Pudo haber pensado también que esas formas tradicionales
de predicación ya eran anticuadas, que estaban bien para el tiempo de aquellos profetas como Isaías o Jeremías, pero en estos tiempos modernos Pedro pudo haber dicho, bueno, ya esta predicación ya está en desuso. Para esta nueva sociedad romana que es incluyente, tolerante, debemos ser más sabios en cómo abordamos a la gente. No, Pedro no pensó así. Pedro también pudo haber evitado esta confrontación y este señalamiento que le hizo al pueblo diciendo, bueno, es que yo también negué al Señor. Y entonces si yo les digo que ellos entregaron al Señor y lo negaron, me van a decir, bueno, pero si tú también hiciste lo mismo. Pedro pudo haber pensado incluso en otros pecados, no meterse en problemas y haber pensado en otros pecados que también eran comúnmente practicados por la sociedad ahí en Jerusalén, pecados de hurto, de mentira, de homicidio, de inmoralidad sexual, cualquier otro pecado. Pero aquí Pedro está señalando los pecados, y específicamente pecados que yo les llamo, hermanos, pecados verticales, porque tienen que ver con nuestra relación con Dios. Si usted ve los 10 mandamientos, se dará cuenta que los primeros mandamientos del decálogo tienen que ver con nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza, no tomarás el nombre del Señor en vano y guardarás el día de reposo. Entonces vemos aquí que los primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo más vital de nuestra vida, lo más importante. Nosotros asociamos normalmente, culturalmente, la palabra pecado a pecados que cometemos sí contra Dios, pero ofendiendo o lastimando al prójimo. Pero aquí Pedro está señalando pecados que tienen que ver con la relación con Dios. Ustedes negaron al santo. Ustedes negaron al santo, le está diciendo al pueblo. El hombre es culpable de muchas cosas, pero principalmente el hombre es culpable de odiar a Dios y a su Hijo. El hombre no solamente no ama a Dios, el hombre no solamente podemos decir que sea indiferente a Dios, no, el hombre realmente aborrece a Dios. Y el hombre ha aborrecido a Dios en el pasado, y el hombre moderno en el siglo XXI sigue aborreciendo a Dios. ¿Piensas que esto que estoy diciendo es demasiado fuerte? Puede sonarte incluso perturbador, pero es un lenguaje completamente bíblico, hermano. Amiga y amigo, en Éxodo 20, y haciendo referencia nuevamente a los 10 mandamientos, en el versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas, se refiere a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios sabe que la gente lo odia. Dios sabe que sus criaturas humanas han manifestado un odio histórico hacia su persona y hacia su ser. Deuteronomio 32:41 dice, si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Proverbios 8:36, la sabiduría personificada que los grandes teólogos y la mayoría de los teólogos concuerdan en que es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas el que peca contra mí, defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Pero el Salmo 2 es un salmo muy ilustrativo del odio, porque es tan actual, es tan vigente y tan actual que note en qué términos expresa este salmo la condición de aborrecimiento del hombre y de la sociedad humana hacia Dios. Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto,
Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hermanos, el hombre es una realidad. El hombre odia a Dios. Tanto como esas condiciones de salud que a veces el enfermo le molesta la luz. Bueno, justamente el Señor Jesucristo tomó esa analogía para hablar del aborrecimiento que el hombre tiene a Dios. En ese diálogo que tuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3, él dijo estas palabras: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Note la palabra aborrece. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El hombre, el ser humano, odia tanto a Dios como el criminal odia al juez que lo ha sentenciado. Esto no es una exageración, hermanos. El aborrecimiento de Dios usted lo puede ver a su alrededor. No necesita buscar demasiado para encontrar expresiones de odio contra Dios y contra Jesús en la literatura, en la música, en el cine, en las políticas públicas de los gobiernos, en diferentes formas de expresión. Uno puede encontrar ese aborrecimiento del hombre en lo individual hacia su creador y de la sociedad en lo general hacia Dios. Pero existen formas muy sutiles de el aborrecimiento a Dios. Y sabemos que mucha gente, así igual que como sucede en las relaciones humanas, cuando alguien, dos personas se aborrecen, en público hay que guardar las apariencias y entonces muchas veces se opta por la diplomacia, ¿no es cierto? Bueno, pues mucha gente trata de enmascarar su odio que tiene a Dios a través de una investidura religiosa. Hay mucha gente que se dice ser cristiana, que asiste a la iglesia. Bueno, pues ahorita se conecta, y si es que se conectan a las reuniones y a los cultos, pero mucha gente se inviste de una apariencia religiosa, pero en su corazón lo quieren mantener lejos de Dios. No quieren que su Creador los gobierne. Son realmente ingobernables. Quieren que la gente no los vea cerca de Dios. Son como José de Arimatea, en Juan 19:38, que dicen de él que José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. A ver, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí que son discípulos secretos de Jesús? Pero en realidad tienes miedo de que la gente te identifique como seguidor de Jesús. Eres como José de Arimatea. Esto, hermanos, si este es tu caso, hermanos, decídete, defínete ya. Si vas a seguir a Jesús, síguelo de cerca, identifícate con Él, síguelo, pero no secretamente, sino abiertamente, decláralo tu Señor y tu Salvador. Evangelizar, hermanos, proclamar el Evangelio es hacerle ver a la gente que se encuentra en un grave peligro, en un grave problema con Dios, con el juez del universo, debido a que el hombre ha pecado. No tengas temor, hermano, de señalar el pecado. Así como el médico responsable señala el diagnóstico y comunica el diagnóstico, igual el evangelista, el cristiano, cuando comparte de Cristo, debe señalar el diagnóstico a la gente.
un tercer principio acerca de lo que es evangelizar. Hasta ahorita hemos visto, hermanos, que evangelizar es dirigir la mirada de la gente hacia Dios, no hacia mí, sino hacia Dios. Evangelizar es dirigir también la mirada de la gente hacia su condición pecaminosa, pero también evangelizar es dirigir la mirada de la gente hacia la cruz, hacia el Cristo crucificado. Volvemos a Hechos capítulo 3, del 15 al 18 voy a dar lectura. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Nuevamente, un milagro es evidente, indiscutible. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Es importante. De hecho, una evangelización en donde no se hace referencia a la cruz, no se señala la cruz de Cristo, la muerte de Cristo y su significado, no es para nada evangelismo. Evangelizar es dirigir la mirada de la gente hacia el Cristo crucificado. El mejor libro que he leído hasta hoy acerca del significado de la crucifixión de Jesús es un libro que se llama La Cruz de Cristo de John Stott. Y considero, hermano, que todo cristiano debería conseguir este libro y sería muy bueno que lo leyeran. En el primer capítulo, este autor habla acerca del antecedente histórico de esta práctica de la crucifixión. Y dice lo siguiente, y cito: la crucifixión parece haber sido inventada por los bárbaros en las fronteras del mundo conocido y adoptada luego tanto por los griegos como por los romanos. Probablemente sea el método más cruel de ejecución jamás practicado, porque demora deliberadamente la muerte hasta haber infligido la máxima tortura posible. Fin de la cita. La muerte de Cristo constituye el centro mismo de la predicación y del mensaje que los apóstoles proclamaron. El claro ejemplo es Pablo. Pongo a Pablo de ejemplo. Él habló de ello en su primera epístola a los Corintios. 1 Corintios 2, 1 y 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Jesús, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cristo crucificado es el centro de la proclamación del Evangelio. Fíjense cómo Pablo no dice en este versículo, el centro de su mensaje no era el Cristo encarnado, aunque definitivamente su encarnación es parte importante del Evangelio, como lo vamos a ver ahorita. No dijo el Cristo resucitado, aunque definitivamente no habría cristianismo sin la resurrección del Señor. Pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió en la crucifixión de Cristo? Uno se da cuenta que está enfrente de un no creyente cuando, al hacer referencia a la crucifixión del Señor, se compadece de Jesús con expresiones como: pobrecito, ¿cuánto ha de haber sufrido? O ¿por qué le hicieron eso? Esas expresiones, hermanos, son propias de alguien que no ha experimentado los beneficios del sacrificio de Cristo en su propia vida. Pero vuelvo a la pregunta. Y probablemente esta pregunta sea la más importante que te debas hacer en tu vida. ¿Qué sucedió en aquella cruz? ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Un teólogo de nuestro tiempo, Emil Brunner, dice: el que entiende la cruz correctamente, entiende la Biblia y entiende a Jesucristo. Quiere decir entonces, de acuerdo a esta cita, que si no entendemos la crucifixión, no conocemos a Jesús y no conocemos su palabra. Algunas verdades importantes que deben ser proclamadas y creídas si es que alguien ha de ser salvo y ha de convertirse en cristiano. Verdades en torno a la cruz de Jesús. En primer lugar,
El sacrificio de Cristo fue planeado y decretado por Dios antes de la fundación del mundo. Esto es muy importante. El sacrificio de Cristo fue planeado y decretado por Dios antes de la fundación del mundo. Hechos 2:23 dice: a este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Quiere decir que hubo autores materiales, pero el autor intelectual, quien determinó, decretó y planificó la muerte de Jesús, fue Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. Esto lo dice aquí la palabra de Dios. Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Note el 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esta es una oración de la iglesia, ¿no? Y la iglesia sabía que la muerte de Jesús no había sido un accidente. No había sido algo que se salió de control. Era algo planificado antes de que existiera el mundo. Pedro en su primera epístola habla de lo mismo. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Apocalipsis 13:8 también dice lo mismo. Y la adoraron, se refiere a la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo primero que debes de tener claro como evangelista y que debes comunicar en tu mensaje es que la muerte de Cristo fue planificada. Fue un acto decretado por Dios desde antes que el mundo existiese. En segundo lugar, debemos de conocer otra verdad importante en torno a la muerte de Jesús. El que estaba clavado en aquella cruz era completamente Dios y completamente hombre. No era mitad Dios, mitad hombre. No, era completamente Dios, completamente hombre. Dos naturalezas en una misma persona, en la persona de Jesús. Hablando acerca de que Jesús es Dios, Juan dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, Juan 1:1, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Se refiere al Señor Jesucristo. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En los evangelios nosotros vemos relatos y evidencias de que Jesús es poseedor de los atributos y perfecciones que solo Dios puede tener. Jesús posee eternidad. Jesús posee omnipotencia. Jesús posee omnipresencia. Jesús posee omnisciencia. Y Jesús posee poder y autoridad para perdonar pecados. Si hubiese dos seres en el universo omnipotentes, ambos tendríamos que llegar a la conclusión que habría dos dioses iguales en majestad, pero no hay dos dioses. Los cristianos hemos proclamado por los siglos la existencia de un único y verdadero Dios, el cual existe, ha existido, existe y existirá por los siglos en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bendita Trinidad. Jesús no es un ser creado, sino que es uno con el Padre. Pero también la Biblia habla de Jesús en términos de que Él es completamente hombre. Jesús es completamente hombre, es decir, en Juan 1:14 dice la palabra de Dios: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se encarnó sin abandonar sus atributos y perfecciones divinas. La kenosis o vaciamiento de Filipenses 2:7 no significa
que al encarnarse el Verbo de Dios, éste haya perdido sus atributos o perfecciones divinas, o que haya dejado de ser Dios para convertirse en un hombre, sino que siendo Dios, ahora era hombre. Un hombre completamente hombre, capaz de sentir hambre, dolor, sed, cansancio y necesitar de comida y de descanso. Pero otra verdad acerca de la cruz de Cristo es que ese sacrificio, esa muerte fue un sacrificio expiatorio y propiciatorio. ¿Qué significa la palabra expiación? Es el aspecto de la obra de Cristo y en particular de su muerte que asegura la restauración de la comunión del hombre con Dios. Los sacrificios del antiguo pacto que ustedes leen en el Antiguo Testamento nunca podían quitar los pecados, eso lo dice Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero ¿qué dijo Juan el Bautista cuando señaló a Jesús? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente lo cubre como lo hacían los sacrificios anteriores, sino que este Cordero perfecto, este Cordero de Dios, Jesucristo, quita el pecado del mundo. También en Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario, hablando de Jesús, padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Quitar de en medio de qué? Justamente lo que había entre Dios y nosotros, los hombres, era el pecado. Con la muerte de Jesús, Él expió el pecado, quiere decir que quitó de en medio el pecado. Pero también la muerte de Cristo fue propiciatoria. La palabra propiciación significa un sacrificio que pone punto final a la ira de Dios. Y aquí cito al teólogo Millard Erickson en su teología sistemática definiendo y hablando de la propiciación. Cristo, al ser Dios y hombre sin pecado, no merecía la muerte. No obstante, el ofrecimiento de su vida a Dios en nombre de la raza humana de la cual formaba parte fue más allá de lo que se exigía de él. Así pudo servir como satisfacción. Note, esta palabra es importante. Satisfacción genuina a Dios por los pecados de la humanidad. Las demandas de justicia y de la santidad de Dios por nuestro pecado debían ser satisfechas con un sacrificio perfecto de alguien que fuese al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios. Y el único que podía cumplir con esas demandas era el Santo Hijo de Dios encarnado. Evangelizar es proclamar que la buena nueva de la muerte de Cristo, nuestros pecados fueron quitados de en medio y que la santa y justa ira de Dios que había sobre nosotros fue dirigida hacia su santo e inocente Hijo para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Así que hemos visto tres aspectos de lo que significa evangelizar, hermanos. Evangelizar es proclamar, ya dijimos, un mensaje real. Evangelizar es dirigir la mirada de la gente hacia Dios, no hacia nosotros, no hacia nuestra iglesia, sino hacia Dios. Evangelizar también es dirigir la mirada de la gente hacia su condición pecaminosa, darles ese diagnóstico malo, feo y triste, pero necesario. Pero también evangelizar es señalar y dirigir la mirada de la gente hacia la cruz de Cristo. Y en cuarto lugar, evangelizar es dirigir a la gente a la fe y al arrepentimiento. Leo los versículos 19 al 26. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y leo el 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La proclamación del Evangelio. El Evangelio es un mensaje que demanda una respuesta del destinatario a quien va dirigido.
El Evangelio es un mensaje imperativo. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando Jesús murió en la cruz, Él expresó las siguientes palabras: consumado es. Tetelestai. Es una expresión griega que se ha encontrado en los pagarés de la antigüedad y se escribía cuando una deuda quedaba totalmente saldada o liquidada. Ahora bien, hermanos, si consideramos que la muerte de Cristo no solamente fue una expiación, no solamente fue una propiciación, como ya dijimos, sino que también fue una verdadera redención. Significa que Cristo al morir nos compró a precio de sangre. Esta palabra redención se utilizaba mucho en el mercado de esclavos en la antigüedad. Era el precio del rescate de un esclavo. Así que Cristo pagó todo el precio por nuestro rescate. Sin embargo, el ser humano no obtendrá los beneficios de la muerte de Cristo a menos que se arrepienta de sus pecados. La respuesta demandada a los hombres es fe y arrepentimiento, los cuales no son dos elementos aislados, hermanos. No debemos de ver a la fe y al arrepentimiento como dos actos independientes y aislados. Como decir, ¿qué viene primero, qué viene después? No, sino debemos de verlos como dos caras de la misma moneda. Pero en primer lugar, ¿qué es creer en Cristo? Jesús usó una analogía nuevamente hablando del diálogo con Nicodemo, acerca de lo que significa creer en Él. Y una analogía muy conocida por él como maestro, por Nicodemo, como Nicodemo era maestro, era un fariseo, conocedor de la ley de Moisés, él conocía esto. Y en este diálogo en Juan capítulo 3, Jesús le dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una analogía, usted conoce la historia, en el desierto las serpientes ardientes que Dios mandó como juicio y castigo al pueblo, estaban matando a mucha gente. Moisés oró y entonces Dios le dijo: lábrate un asta de bronce y una serpiente de bronce, colócala ahí, y todo aquel que sea mordido por la serpiente y mira al asta no morirá. Y aquí la analogía es la misma. Jesús está anunciando que Él habría de ser levantado en la cruz para que todo aquel que ha sido mordido, infectado por el pecado, y eso es algo que todos los seres humanos hemos sido afectados por el pecado. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Pero si nosotros vemos hacia la cruz de Cristo y miramos a Cristo crucificado con fe, entonces nuestros pecados son perdonados. Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XIX, un predicador bautista en Inglaterra, narra su conversión en los siguientes términos, y él platica lo siguiente en su biografía. Dice que llegó en medio de una tormenta a una iglesia que él no conocía, una pequeña iglesia, y el ministro no estaba en esa mañana. Dice, él narra lo siguiente: creo que la nieve lo había detenido. En su lugar, un hombre delgado, zapatero, sastre o algo así, subió al púlpito a predicar. Es bueno que los predicadores sean educados, sin embargo, este hombre era más bien ignorante. Se mantuvo apegado al texto que leyó por la simple razón de que no tenía nada más que decir. El texto era: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Su pronunciación era pésima, pero a mí no me importó. Vi un rayo de esperanza en ese texto, y el predicador empezó así: queridos amigos, este es un texto muy simple. Dice, mirad. Ahora, mirar no es algo que cueste mucho. No es levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Tú puedes ser no muy preparado y aún así puedes mirar. No necesitas ganar miles de monedas o de dinero al año para mirar. Cualquiera puede mirar.
Aún un niño puede mirar, pero el texto dice, mirad a mí. ¡Ay!, dijo él en su tono campestre. Muchos de ustedes se miran a sí mismos, pero eso no les servirá de nada. Nunca hallarán consuelo allí. Algunos miran al Padre, pero no, hay que mirar a Cristo. Él dijo, mirad a mí. Esto es lo que el texto dice, mirad a mí. Y después el buen hombre siguió de esta manera. Miren a mí. Miren cómo sudo grandes gotas de sangre. Miren cómo cuelgo sobre la cruz. Miren cómo subo al cielo. Mírenme ahora sentado a la mano derecha del Padre. Oh, pobre pecador, mírame a mí, mírame a mí. Al llegar a este punto, habiendo hablado por 10 minutos, el hombre iba a concluir. Y de repente me miró y con tan poca gente en el lugar supo que yo era un extraño. Fijando sus ojos en mí, como si supiese lo que había en mi corazón, me dijo, joven, tú luces muy miserable. Verdaderamente, así será. Así era. Yo no estaba acostumbrado a hablar así desde el púlpito. Sin embargo, fue un buen golpe y dio justo en el blanco y continuó. Y seguirás siendo miserable. Miserable mientras vivas y miserable cuando mueras, si no obedeces a mi texto. Pero si lo obedeces, serás salvo ahora mismo. Mirad a mí, dice el Señor. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ahora la gente quiere hacer cosas muy complicadas para ganarse el perdón de sus pecados. Piensan que el simple hecho de creer es algo que no representa un gran mérito para ellos. Conversión. Pedro está terminando su mensaje exhortando a su audiencia a que se conviertan de sus pecados, y conversión significa caminar en dirección contraria a la que ibas caminando. Si después de una supuesta conversión, tú que me escuchas, tú sigues pensando igual que antes, amando el pecado y tus pasiones igual que las amabas antes, amando tus ideologías mundanas, viviendo tan alejado de la palabra de Dios y de la oración como lo estabas antes, sintiéndote tan a gusto en un ambiente y compañías de gente que no ama a Dios y que incluso se burla de Dios y cuenta chistes de Dios, si tú te sientes tan a gusto en ese ambiente, realmente quiero decirte algo, sigues en la misma dirección que antes, no te has convertido. Ni tampoco han llegado esos tiempos de refrigerio de los que habla el apóstol Pedro. Esta palabra refrigerio, hermanos, por cierto, no se refiere a una colación de comida como es nuestro uso actual de la palabra. Esta es la palabra griega anapsusis, que significa recuperar el aliento. Revivir, pues. Concluyo. Como iglesia no tenemos opción, hermanos. Somos llamados a predicar el evangelio y a evangelizar. ¿Pero qué significa evangelizar? Evangelizar es proclamar un mensaje real. Dirigir la mirada de la gente hacia Dios. Hablar de Dios, de su gloria, de su santidad, de quién es Dios y qué ha hecho Dios. Pero también evangelizar es dirigir la mirada de la gente hacia su condición pecaminosa. En tercer lugar, evangelizar es dirigir la mirada de la gente hacia la cruz, que es su única medicina. Y en cuarto lugar, evangelizar es dirigir la mirada de la gente hacia la fe y al arrepentimiento. Si no sabes evangelizar, si dices yo no sé cómo compartir y cómo hablar de Cristo a mis amigos, a mis familiares, bueno, este mensaje de Pedro nos da la pauta de cómo evangelizar y qué es evangelizar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Ayúdanos a ser fieles proclamadores de tu evangelio en esta región, en este país y en este mundo. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.